Y bueno, es un tema que hacía rato que lo queríamos tratar y hoy precisamente lo ponemos sobre el tapete. Accidentes cerebrovasculares, aquellos que golpean una vez, pero fuerte, duro y dejan secuelas prácticamente para toda la vida. Un gusto, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, el panorama sería, para que la gente tenga esto más claro, que hay 4 arterias que se encargan de nutrir el cerebro, de llevarle sangre. 1 litro de sangre arterial oxigenada por minuto. 800 mililitros las 2 arterias carótidas y 200 mililitros las 2 arterias vertebrales. Ese litro de sangre que llega por esas 4 arterias, dentro del cráneo se une en un anillo vascular. Mire qué interesante la formación. Y de ese anillo salen 6 arterias grandes, las 2 cerebrales anteriores, las medias y las posteriores. Esto está armado de tal manera que si una de esas 4 grandes arterias se tapa o tiene un problema, las otras 3 pueden llegar a compensar ese inconveniente. Pero, por desgracia, no siempre se puede compensar el inconveniente. Por eso existe esta patología que es el accidente cerebrovascular, que es la falla de la irrigación de algún punto, de alguna región del cerebro. Y esta falla puede ser de 2 tipos, o que una arteria se tape, o que una arteria se rompa y sangre dentro de nuestro cráneo y dentro del cerebro. ¿Y cuáles pueden ser las causas para que ocurra una cosa de estas? Y fundamentalmente las causas son desgaste, daño de las arterias. Todo lo que, bueno, he escuchado que ha conversado el colega cardiólogo, ¿no? de esta reunión, se aplica exactamente al tema de la neurología y al tema del accidente cerebrovascular, porque hay una enorme similitud en el accidente cerebrovascular y la patología circulatoria coronaria. Si nosotros tenemos arterias que se desgastan, tenemos que pensar inmediatamente en cuáles son los factores de riesgo que desgastan las arterias. Y ahí entra a jugar la hipertensión arterial, el estrés, la diabetes, digamos, todas las patologías que pueden agredir la pared arterial, incluso el alcoholismo, todos los factores de riesgo. El control de esos factores de riesgo lleva a un control, a una prevención muy importante del tema salud. Y bueno, el accidente cerebrovascular no es una cosa que ocurre de un día para otro. El accidente cerebrovascular es el resultado de una patología progresiva que ocurre a lo largo de los años en la vida del individuo. Le pregunto, ¿qué puede precisamente demostrar o qué puede generar en la atención de la persona la posibilidad de pensar que puede ocurrir una cosa de esta y llegar a prevenirla con tiempo? Lo importante sería, por un lado, prevenir los factores de riesgo y después tener en cuenta algunas señales de alarma. Pensemos en lo siguiente. Hagamos entonces un prolijo chequeo y consultemos al nuestro médico de familia o nuestro neurólogo si tenemos los siguientes signos. Por ejemplo, una súbita falta de fuerza en un brazo o en una pierna, un súbito trastorno en la sensibilidad, un dolor de cabeza no habitual, cosquilleos también, por ejemplo, cuando son sobre todo de una mitad del cuerpo, un trastorno del lenguaje, que a lo mejor dura 2 o 3 minutos, pero un trastorno del lenguaje, sea no comprender el lenguaje de otros o sea no poder emitir la palabra por 2 o 3 minutos. Esas llamadas de atención que duran minutos son importantísimas, se llaman accidentes isquémicos transitorios. La tercera parte de los pacientes que sufren esto y no hacen nada para prevenirlo, sufren en el futuro un accidente cerebrovascular definitivo. ¿La prevención? ¿Podemos hacer algo en materia de prevención? Sí, podemos hacer muchísimo en materia de prevención, controlando los factores de riesgo y, por supuesto, cuando tuvimos el accidente isquémico transitorio, hay toda una serie de medicamentos que se conocen como antiagregantes plaquetarios, como es la ticlopidina, la aspirina o el triflusal, que disminuyen muchísimo la chance de que esto se vuelva a repetir. Pero, por otro lado, tenemos que estudiar a ese paciente. Si nosotros mediante un tipo especial de ecografía que se llama Doppler, tenemos un adecuado dibujo de las arterias, de las 4 grandes arterias que recién estuvimos explicando y de cómo circula la sangre por esas 4 grandes arterias, podemos llegar a descubrir problemas que a veces son quirúrgicos o a veces tratables médicamente. Supongamos que el acontecimiento lamentablemente ya ocurrió
y dejó algunas secuelas que generalmente son muy marcadas. ¿Cómo estamos en materia de recuperación? Y bueno, uno tiene un gran abanico en lo que hace a la expresión de esta patología, porque por un lado tenemos el abanico de la intensidad. Puede ser leve, moderado o severo. Si es muy severo, uno está muy limitado en lo que hace a rehabilitación. Pero si es algo leve, sea en motricidad, sea en trastorno del lenguaje, o sea en algún otro tipo de alteración que hace las funciones cerebrales, los pacientes tienen mucha chance de recuperarse y de manejarse adecuadamente. Por otro lado, tenemos un gran abanico que hace a la calidad, a la variación, porque es distinto tratar un problema del lenguaje, donde yo muchas veces cuento, miren, no es que uno se queda sin hablar, no es que uno pierde el lenguaje externo, uno pierde el lenguaje interno, y si uno no puede usar palabras para pensar, tiene problemas para pensar cuando pierde esas palabras. Uno puede tener, por supuesto, la falta de fuerza, que es lo más conocido, la típica hemiplegia. El trastorno del lenguaje se llama afasia, o uno puede tener trastornos sensitivos, o uno puede perder, por ejemplo, la capacidad de ver con un ojo o con las mitades derechas de ambos ojos. Hay muchísimas posibilidades. Hablamos de la recuperación. Ahora le pregunto, ¿qué podemos decir del tratamiento? ¿Hay tratamiento posterior para evitar precisamente que esto se vuelva a repetir? Hay varios tipos de tratamiento. Hay algunos tratamientos que podemos calificar de tratamientos hiperagudos, esos que se hacen dentro de las 6 horas o dentro de las 12 horas de comenzado el accidente cerebrovascular. Piensen ustedes que esto requiere el diagnóstico, el paciente en el sanatorio, la tomografía o la resonancia y el estudio de la parte circulatorio, todo eso hecho dentro de un lapso muy corto de tiempo. ¿Por qué? Porque las neuronas no toleran mucho tiempo sin oxígeno. Entonces, podemos actuar siempre y cuando tengamos la idea de que las neuronas se van a recuperar si recuperamos su flujo circulatorio. ¿Y qué usamos? Medicamentos trombolíticos, una nueva generación de medicamentos que se inyectan en el lugar del accidente cerebrovascular o en el lugar donde falló la arteria y disuelven el coágulo. Se inyectan mediante catéteres que llegan al lugar. Tenemos otro tipo de tratamientos, no tan hiperagudos, que son los anticoagulantes en algunos casos, y si no están los antiagregantes plaquetarios. Es importante que el paciente esté clínicamente bien, hay que estabilizarlo. Si el paciente es diabético, la glucosa tiene que estar en buenos niveles. Y después está, bueno, la prevención, por supuesto. Doctor, ¿qué significa el hecho de tomar un antiplaquetario, que en este momento, por supuesto, se habla de la aspirina, como muy común, todos los días? ¿Qué significa a manera precisamente de prevención, de evitar que ocurra el hecho que estamos precisamente tratando de que no ocurra? Bueno, significa mucho, algo muy valioso. Dijimos que había dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno donde se rompen las arterias y sangran, pero un primer tipo, que es el 80% de todos los accidentes cerebrovasculares, donde las arterias se tapan. O se tapan porque en el lugar de la placa de colesterol, digamos, se forma un trombo y tapa allí la arteria, por un fenómeno de aterosclerosis y trombosis, o se tapa la arteria porque un émbolo que viaja de una arteria más grande se enclava en una arteria más pequeña. Para estos dos problemas, el antiagregante evita la formación de estas partículas no miscibles con la sangre, porque evita que unas partículas que se llaman plaquetas que están en la sangre, junto con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, se apelotonen y formen el trombo. Esto lo hace tanto la aspirina como el triflusal como el ticlopidine. Y esto solo reduce en un 35 a 40% la chance de un nuevo ACV. Gracias por el servicio. El tema valía la pena y hoy tuvo una explicación realmente brillante del doctor Anderson. Pequeña pausa y seguimos viviendo su programa Servicio.